Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la cuarta actividad asíncrona correspondiente al periodo académico 2025-2. En la unidad curricular, presentación de la información financiera. ¿Quién les habla? Profesora Leonora Medina. Fíjense algo muy importante que hay en esta unidad. Eso no significa que lo que antes hayamos visto sea menos importante. Aquí en esta unidad vamos a desarrollar un estado financiero completo de todo lo que hemos visto a lo largo del trimestre, pero en ese caso ustedes tendrán libre albedrío. ¿Qué significa eso? Ustedes son los que van a crear los estados financieros partiendo desde lo que es el balance de comprobación hasta lo que son los diferentes estados que a continuación les voy a detallar. Las normas internacionales de información financiera, como lo hemos venido trabajando, son importantes porque a nivel global se están utilizando para unificar criterios acerca de todo lo que son los procesos contables llevados a cabo por las entidades, de tal forma que exista un lenguaje único desde el punto de vista contable y desde el punto de vista financiero. Siendo las cosas de esa forma, las normas internacionales de información financiera proporcionan, digamos, un marco conceptual y en ese caso normativo uniforme para la presentación de lo que son los estados financieros. Tomando en consideración que actualmente vivimos en un mundo globalizado donde no existen barreras, las empresas, la utilización de las normas le permiten, primero, estar como quien dice, en poder participar en mercados extranjeros. Segundo, si existe algún tipo de inversor que quiera inyectarle capital a la empresa, esta unificación de criterios hace que el inversor pueda ver de manera más amplia la información financiera que se presenta en ellos. Y adicional a ello, le permite a la gerencia tomar decisiones informadas, decisiones que sean consonas con la realidad que se está viviendo, en este caso, la realidad venezolana. En ese sentido, los estados financieros son los que hemos visto a lo largo de todo el proceso que hemos utilizado para la realización de los ejercicios. Tenemos que hacer primero un resultado integral, donde ahí se van a ver cuáles son los ingresos que tuvo la organización, en ese caso las ventas o los servicios que presta la empresa de acuerdo a la actividad económica que ésta tenga. En ese caso se va a observar lo que es el costo de venta y la incidencia que pueda tener este en la pérdida o utilidad del ejercicio. Y también vamos a tener inherencia con lo que es con el estado de situación financiera. En el estado de situación financiera, ¿qué es lo que vamos a colocar? Lo que son los activos y los pasivos y la parte del patrimonio. Adicional a ello, existen otros estados financieros que lo hemos visto a lo largo del trimestre, como lo es el estado de cambios del patrimonio y el flujo del efectivo. Usualmente los estados financieros que más se utilizan dentro de las organizaciones, en las pequeñas y medianas empresas sobre todo, es el estado de resultados y el estado de situación financiera. Más eso no significa que no sea importante realizar los otros dos estados financieros. Primero, el estado de cambios del patrimonio nos permite establecer primero si la empresa en los actuales momentos, en un contexto tan inflacionario como el que estamos viviendo, tiene un capital adecuado.
Adicional a ello, verificar si tiene muchas utilidades retenidas, el por qué no se hayan decretado dividendos o en su defecto esas utilidades no se hayan convertido en capital. Adicional a ello, cambios de repente en las políticas contables que pudiesen existir y adicional a ello, y me disculpan la expresión, es la corrección de los errores que pudiesen haber pasado en lo que son los asientos contables. En el caso del flujo del efectivo, se verifica lo que son las actividades de operación, que las actividades de operación son las actividades propias de la organización en la realización de su actividad económica, las actividades de inversión que vienen dadas en cómo el capital o los ingresos que tiene la empresa, cómo los inviertes en activos, en ese caso, eh, eh, maquinarias, equipos, dependiendo del tipo de empresa que sea, porque eso va a depender de ello. Y lo que tiene que ver con la financiación, que en ese caso son lo que utilizamos cuando convertimos de repente una cuenta a largo plazo, o en su defecto solicitamos un préstamo. Todas esas cosas tienen que ver con el financiamiento de las organizaciones. Y lógicamente, siempre las notas a los estados financieros. Recuerden que cuando realizamos un proceso de auditoría, siempre todos los estados financieros se van a ver reflejados desde el punto de vista más preciso en lo que son las notas revelatorias. Y en ese caso, las notas revelatorias nos permiten a nosotros conocer o en su defecto a un tercero, verificar cómo están los procesos internos de la organización, de repente cuáles son sus principales clientes o cuáles son sus principales deudas, cómo está, digamos, el capital distribuido entre los socios. O sea, hay una serie de cosas que se pueden verificar a través de los estados financieros. Por eso es que son tan importantes aprenderlo a realizar de la forma adecuada y adicional a ello, saber lo que nos dicen las cifras, este, precisar de alguna manera para proyectarnos a corto y a mediano plazo a través de las cifras que nos señalan los estados financieros, lógicamente, a través de los procesos contables que realiza la organización. En ese caso, las características más importantes que deben tener los estados financieros, la relevancia que viene dada porque estos son utilizados, pueden ser utilizados para una solicitud de préstamo, pueden ser utilizados para la organización para ver cómo está la parte financiera y contable distribuida dentro de la organización, cuáles son las cuentas que en un momento dado necesitan mayor atención. Lógicamente, la representación fiel. Los estados financieros van de la mano de los asientos contables y, lógicamente, de los libros legales que tenga la organización. Comparabilidad significa que puedes comparar dos estados financieros y también puede ser utilizada como para comparar empresas del mismo ramo que tengan más o menos las mismas características. La veracidad va de la mano de la representación fiel porque tiene las cifras que presentemos en los estados financieros deben tener cierto grado de veracidad para evitar en ese caso que se susciten errores que de alguna manera vayan a afectar la capacidad financiera de la organización, la oportunidad y lógicamente la comprensibilidad. Los estados financieros deben ser comprensibles, deben ser claros, transparentes, de tal forma que la gerencia pueda tomar las decisiones más adecuadas de acuerdo a ello. En ese sentido, también tenemos eh, los beneficios que tienen las normas internacionales de información financiera, entre los cuales podemos mencionar algunas de ellas, como lo es el acceso a mercados de capital. En ese caso también tiene que ver con la transparencia en las cifras de los estados financieros, información constante y transparente, se utiliza un mismo lenguaje a nivel contable y financiero que puede ser manejado acá, puede ser manejado en otros países latinoamericanos o en otros países europeos. Se maneja la misma información. Los cambios que se pudiesen producir en algún momento vienen dados
en la parte, digamos, tributaria, que hay algunas normas legales que pudiesen cambiar. Aunque según mi experiencia, no son tantas pueden cambiar, son los tipos de tributos más que todo. Lógicamente, simplifica la presentación de los estados financieros porque la estás haciendo con una norma. Esto, todo lo que tiene que ver con las normas internacionales de información financiera está, digamos, normatizada, valga la redundancia, por el Colegio de Contadores de Venezuela. Por lo tanto, es, como bien se señala en la lámina, unificar criterios, lógicamente, a nuestra realidad, son realidades diferentes en todos los países. Asimismo, es importante señalar que ustedes, para la actividad evaluativa que vamos a realizar, ustedes tienen que cumplir una serie de parámetros. Por eso es que siempre les digo que lean las instrucciones. Ustedes muchas veces se van directo al ejercicio y no leen las instrucciones. Ustedes, en la actividad evaluativa que van a realizar, lógicamente van a señalar dentro del texto de lo que van a realizar qué importancia tienen las normas internacionales de información financiera para cualquier entidad. Y más aún, tomando en consideración que ustedes deben colocar en esa actividad, deben colocar cuál es la actividad económica de la organización, si es de tipo productivo, si es de distribución, si es de consumo masivo, deben colocarlo. Pero lo más importante es que la actividad que ustedes coloquen en esa organización, en esa entidad que ustedes vayan a utilizar, sea consona con las cuentas que se manejan en los estados financieros. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces ustedes ponen una actividad económica ultra plus, ponen una actividad económica súper sofisticada, y cuando tú ves los estados financieros, bueno, tú te das cuenta que simplemente pusieron la actividad por poner, pero realmente no es la actividad original de la organización. Entonces, la actividad económica tiene que ir relacionada con lo que hace la empresa. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted pone una empresa de servicio, lógicamente las cuentas difieren de lo que es una empresa manufacturera. Algunas cuentas son diferentes. O en su defecto, si usted pone una institución pública, también las cuentas difieren. Si usted coloca una fundación, también las cuentas difieren. Entonces tienen que tomar en consideración cuál es la actividad económica que ustedes van a utilizar para que esté relacionado con los estados financieros que usted va a presentar en la actividad evaluativa. Eso es importante que lo tomen en consideración para evitar después que haya discrepancia entre lo que usted colocó como actividad económica y las cuentas que se están manejando en los estados financieros que usted está presentando. Hay algo muy importante, aquí les traje un ejemplo. Este es un ejemplo eh, que lo estoy utilizando, que es de un estudiante de otro trimestre, en una evaluación similar que realizó acá, en donde usted tiene que partir de, en ese caso, de su balance de comprobación. Tiene que señalar 2 años, 2 periodos contables, para poder realizar las debidas comparaciones y lograr que el análisis que usted realiza sea cónsono y, en ese caso, sea efectivo. Van a colocar sus cuentas clasificadas, lógicamente, y deben colocar su balance de comprobación debidamente cuadrado. Adicional a ello, es importante señalar que deben realizar el estado de resultado, deben realizar el estado el estado de situación financiera, y que siempre es una ecuación sine qua non, porque muchas veces cometen ese error. La utilidad del ejercicio debe ser traspasada al estado de situación financiera, porque muchas veces las debilidades que tienen es que ustedes nos traspasan la información y, en su defecto, no les cuadra el estado financiero. Entonces es importante. Otra cosa que es importante, que he visto debilidades en los ejercicios anteriores que ustedes han entregado. Por ejemplo,
cuando se realiza el costo de venta, que toman en consideración el inventario inicial y el inventario final, lógicamente con las compras y todos los gastos que derivan de ella. Usualmente el inventario es una ecuación sine qua non también. El inventario que ustedes deben colocar en el estado de situación financiera es el inventario final. Siempre. Porque, ¿qué sucede? Al cierre del ejercicio, ese es el inventario final. Pero cuando comienza el nuevo ejercicio, eso pasa a ser su inventario inicial. Entonces, esos son detalles que de repente cometen los errores cuando están haciendo los ejercicios precedentes a esta evaluación. Siempre debe coincidirle su total activo con su total pasivo y patrimonio. Si a usted no les coincide esa cifra, es porque usted tiene un error de cálculo, de repente tiene un error de suma. Yo sé que por la premura muchas veces uno se desconcentra y no consigue los errores, pero es bueno que otra persona se lo revise. Mira, revísame esas cifras para ver si están correctas, si no tienen alguna transposición de términos, porque muchas veces pasa que, por ejemplo, en este caso, efectivo y equivalentes efectivos, usted quería poner 22.425 y puso 22.452. Hay una transposición de término y lógicamente, automáticamente, cuando usted haga la sumatoria de las partidas, no le va a cuadrar. Entonces, esos son detallitos que de repente son fastidiosos revisarlos, pero hay que hacerlo. Si usted quiere la excelencia, también tiene que preocuparse y ocuparse de hacer las cosas bien. Cuando usted realice su estado de resultado integral y su estado de situación financiera, esto va a ir acompañado de lo que es el estado de flujo del efectivo y el estado de cambios del patrimonio. Hay una parte muy importante que también muchas veces cometen los errores cuando realizan los ejercicios. Siempre al final del estado de flujo del efectivo, les debe dar la cifra idéntica a la que ustedes tienen en el estado de situación financiera, tanto para el estado de flujo del efectivo como para el estado de cambios del patrimonio. Si ustedes en ese caso tienen alguna discrepancia, es porque presentan un error cuando ustedes hicieron las comparaciones entre los 2 años y establecieron en ese caso los aumentos o disminuciones que hubieron en todas las partidas. Si existe algún error cuando usted traspase la información, automáticamente esto se le va a reflejar en esos dos estados financieros. Los errores que ustedes cometan en el estado de resultado integral y en ese caso en el estado de situación financiera, lógicamente esos errores se van a traspasar para el estado de flujo del efectivo y para el estado de cambios del patrimonio. Aquí en este caso, este es un ejemplo sencillo eh, que ustedes, por cada uno de estos estados financieros, ustedes deben realizar un análisis. Por ejemplo, en el caso del estado de resultado integral, usted en el último ejercicio fiscal o en el último ejercicio contable, usted va a verificar cuáles son las partidas que se vieron afectadas por los cambios y cómo estas partidas pudiesen afectar la utilidad del ejercicio. Por ejemplo, ¿cuáles son las partidas que usualmente más se revisan? Lo que tiene que ver con el costo de venta, lo que tiene que ver con los gastos operativos y cómo estos inciden en la utilidad del ejercicio. En el caso de lo que es el estado de situación financiera, a las partidas que más se le debe meter el ojo para que ustedes hagan el análisis, tienen que ver con lo que son el efectivo, porque recuerden que el efectivo forma parte de lo que es el capital de trabajo, de lo que es el, el dinero con que se cuenta para realizar las actividades propias de la organización, lógicamente las cuentas por cobrar y el inventario. Si usted tiene un inventario alto y tiene las cuentas por cobrar bajas y tiene el efectivo bajo, eso significa que hay una debilidad que hay que corregir o ver cuáles son los factores que de repente pueden influir en un momento dado a que esto suceda.
En el caso, lógicamente, el activo no corriente, bueno, si tienen partidas en las cuales invirtieron, que en ese caso eso forma parte de las actividades de inversión en el estado de flujo del efectivo. O sea, ustedes tienen que hacer un razonamiento lógico de las partidas que ustedes están verificando dentro del estado financiero para lograr que, digamos, las cifras le están diciendo algo a la organización. Cuando hablamos de los pasivos, igual, que de repente el activo corriente y los pasivos estén más o menos equilibrados y que no representen los pasivos corrientes una cantidad mayor a los activos corrientes, eso es un problema. ¿Por qué? Porque no podemos con la sola disposición de nuestro activo corriente lograr pagar nuestras acreencias, que son las que tienen que ver con las cuentas por pagar, los impuestos y otros gastos que se generan dentro de la organización. Y otra cuenta muy importante que ustedes tienen que meterle la lupa es la cuenta de lo que es la cuenta de patrimonio, porque muchas veces hay organizaciones que el capital social lo tienen demasiado bajo para la actividad económica que realizan. Entonces no hacen, digamos, los aumentos de capital pertinente que requiere la organización para funcionar y lograr que sea consona la información que se visualiza en los estados financieros. Por eso es importante realizar un análisis exhaustivo de las cuentas y meterles la lupa. Por ejemplo, la reserva legal, que la reserva legal esté establecida de acuerdo a lo que señala el Código de Comercio. O sea, ustedes tienen que de alguna manera buscar elementos que existen tanto en el estado de resultados y en el estado de situación financiera que le den a ustedes los parámetros necesarios para ustedes realizar el análisis debido. Adicional a ello, estábamos hablando de también lo que tiene que ver con el estado de flujo del efectivo. Como ustedes pueden ver, el efectivo al final del periodo, que es de 20.460, es igual al efectivo equivalente de efectivo que usted tiene en el estado de situación financiera. Se dieron cuenta que ahí va de la mano la información. Entonces, en ese caso, tienen que tener cuidado con eso porque muchas veces las debilidades que presentan los ejercicios tienen que ver con que cuando hicieron los aumentos y disminuciones de cada una de las cuentas, a lo mejor colocaron una cuenta con el signo indebido. Igualito pasa con el estado de cambios del patrimonio. Cuando usted en ese caso, en el estado de cambios del patrimonio, usted hace, digamos, coloca en lo que son los incrementos y las disminuciones que ha sufrido ese patrimonio, el resultado que a usted le dé debe ser igual al resultado que usted tiene en el estado de situación financiera. O sea, aquí por lo menos el total patrimonio en el 2019 fueron 601.055,64 y en el 2020 696.402,80. Como ustedes pueden visualizar en el estado de cambios del patrimonio, en este caso primero hicieron como especie de un cuadro de diferencia para saber cuáles fueron las partidas que se movieron y posteriormente cuando realizan el estado de cambios del patrimonio donde ponen digamos, las cifras del 2019 y las cifras del 2020, automáticamente todo debe cuadrar a la perfección, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. Entonces, es muy importante, jóvenes, que ustedes ahí en ese caso realicen una verificación exhaustiva de todo lo que son las cuentas para evitar errores. Evitar errores y que se les sea más fácil a ustedes realizar el análisis de las cuentas. Yo sé que muchas veces porque no tienen el vocabulario suficiente o no utilizan conectores para hilvanar el discurso que colocan en el análisis, se les hace difícil, pero sí se puede. Y recuerden algo, la inteligencia artificial es una herramienta que lógicamente todos utilizamos, pero recuerden que la inteligencia artificial nos da unos parámetros generales y en ese caso nosotros debemos establecer lo que nosotros queremos evaluar.
porque eso no nos lo da la inteligencia artificial, porque muchas veces digamos, se utilizan la inteligencia artificial para realizar el análisis y automáticamente no ponen la parte humana que debe tener esto, porque las cifras eh, hablan de alguna manera y la inferencia que se le haga tiene que ver con el tipo de actividad económica de la empresa, en ese caso con los procesos inflacionarios que se viven en Venezuela, con problemas coyunturales que puede tener la organización, lo que conlleva a que pueden utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para evaluar, pero a la vez ustedes como futuros profesionales también tienen que utilizar el intelecto. Eso es una ecuación sin qua non. Bueno, creo que con esto doy por finalizada la actividad. Espero que les sirva, que les sea de utilidad para ustedes realizar su ejercicio de forma exitosa. Recuerden que tienen que hacer el análisis por cada uno de los estados financieros que usted presente y hay algo muy importante también. Léanse el manual. Es importante que se lean el manual para realizar las referencias tal cual como lo señala el manual, porque tienen debilidades también en eso. Recuerden que eso también, el manual de la institución es una herramienta que de alguna manera cubre lo que son los aspectos formales que debe tener el trabajo. Cuando hablo de aspectos formales, estamos hablando de lo que es el interlineado, estamos hablando de lo que es, digamos, la sangría, de lo que es la justificación de la información que usted coloque, de los márgenes, la separación entre párrafos, eso forma parte también de su proceso de formación, porque usted no va a realizar un estado, va a hacer el análisis de un estado financiero o va a hacer una auditoría a una organización y va a entregar, digamos, los resultados como a usted mejor le parece. Se sobreentiende que hay que cumplir con una serie de normas porque eso, ¿quién lo va a leer? Lo va a leer un tercero. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que les sirva de utilidad todo lo que les he explicado muy someramente, pero espero que les sea de provecho. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.